Buenas noches amigos y bienvenidos a un programa especial hoy del Mundo al Rojo. Hoy que es sábado de Resurrección, pues saben amigos que muchos de ustedes están celebrando la Semana Santa y hemos querido hacer un programa sobre todo para que ustedes sepan lo que es la Semana Santa y lo que significó desde el punto de vista ya no solo religioso, sino desde el punto de vista político, religioso y cultural en todos los sentidos. Hoy además vamos a hacer un homenaje a esos momentos estelares que hemos tenido con Fran Simó cuando nos descubrió todos esos chiringuitos financieros de las feminazis. Y cómo no, también destacaremos esos momentos claves del Mundo al Rojo con don Roberto Centeno cuando se enfrentó a la revista Mongolia y destapó pues que estos señores, amigos, pues su fundador pues había colaborado con la banda terrorista ETA. En definitiva, hoy es un programa un poco diferente, pero especial para que todos ustedes se sientan acompañados en este día también tan especial. Y para empezar el programa, pues vamos a presentar sobre todo a nuestro invitado que está hoy en los estudios de Distrito Televisión, don Raad Salan. Buenas noches, don Raad. Buenas noches, Jesús Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted en esta semana tan especial? Muy bien, muy bien. La Semana Santa para mí es algo muy especial. Yo la vivo como un cristiano practicante. Tiene un significado muy devoto, yo lo siento como un tiempo de oración, de reflexión, de pensar más bien en el ministerio de Jesús. Y también tiempo de reflexión, analizo puntos muy importantes en la vida de Jesús. ¿Por qué vino Jesús en la tierra? ¿Por qué se murió Jesús en la cruz? La pasión de Cristo, ¿qué significa para el cristiano? La resurrección, ¿qué es para un cristiano? Por lo tanto, son preguntas muy importantes para cualquier cristiano practicante. Además, don Raad, usted venía hoy, también quería hablar de esa entrevista que hizo Jordi Évole con el Papa Francisco. Una entrevista que usted no la valora positivamente, ¿no? No, la verdad, había unos momentos que cuando no veía televisión, escuchaba solamente, pensaba que Évole estaba entrevistando a Carmena, la presidenta del Ayuntamiento de Madrid, porque hablando así de la emigración, del mundo musulmán, de esta forma tan Frívola, simple, tan frívola, es ¿no? que no es así. Además, bueno, yo tengo una experiencia muy interesante en el mismo mes de la ola de la migración. En septiembre del año 2015, yo he estado en la frontera entre Hungría, Alemania y Austria. Yo he estado ahí y me llaman islamófobo. Fue ahí a ayudar a los migrantes. Fuimos ahí unos cuantos. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí no había ninguna fundación o ONG de las izquierdas, comunistas, ni socialistas. Había monjas, sacerdotes, Cáritas y Cruz Roja y unos cuantos cristianos que hemos ido ahí para ayudar. Nadie estaba ahí. ¿Y qué hacían los inmigrantes? Yo estuve ahí pues para ayudarles, para traducir, estuve casi 15 días ahí en la frontera durmiendo en el coche. Y bueno, tengo ahí la frontera en unos familiares y pasaba algunas veces a verlos ahí. Los inmigrantes, ¿qué hacían? Cuando le presentamos una detención y veían la cruz, yo llevaba cruz conmigo y hacía calor también, un poquito de calor, pues nos insultaban por ser cristiano y hablando con ellos en árabe, en su lengua. Usted que iba a ayudarlos, y iba a ayudarlos. Y aparte, repartimos ahí la comida
en cajas de Cruz Roja y nos tiraban las cajas. No querían estas cajas. Y yo pregunto, ¿dónde estaba Éboli? ¿Dónde estaba Wyoming? ¿Dónde estaba Carmena? Estaban colgando los carteles Welcome Refugee. Eso es lo que hacían. ¿Por qué no han estado ahí ayudando a esta gente? Nosotros hemos estado ahí. No solamente eso. En diciembre, y eso es lo digo a su santidad el Papa, porque es mi Papa, y con todo respeto lo digo, pero a lo mejor no sabe, no lo sé. Y cuando decía el Papa... En diciembre del mismo año se celebró un congreso muy importante en Kuwait y se reunieron todos los países del Golfo. Ahí, los golfos del Golfo, podridos de dinero. La misma raza de estos inmigrantes. ¿Y sabe lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores kuwaití? Dijo, nosotros no acogemos a ningún inmigrante porque todos estos son sirios, llevan muchos años en guerra y están enfermos psíquicamente. No podemos acoger a ninguno. De Arabia Saudita dijo, nosotros acogemos solamente la gente sana y tiene la ideología wahabita. Acogieron 500 personas nada más de estos inmigrantes. Yo mismo escribí un artículo en su tiempo porque en Arabia Saudita hay 100.000 carpas climatizadas. Se usan solamente 4 días al año para la peregrinación. Y yo pregunto a los de Arabia Saudita, estos inmigrantes son de vuestra raza, son árabes, son musulmanes, ¿por qué no cogéis esta gente de estas jaimas y ayudarles? Porque estas jaimas acoge 3 millones de personas y no había tanto en la frontera. ¿Por qué no ayudáis a esta gente? ¿Dónde están los jeques, los imames en la frontera? ¿Por qué no ayudáis a esta gente? ¿Sabes qué dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita en aquel tiempo? Dijo, yo estoy dispuesto a construir 20.000 mezquitas en Europa si Europa acoge a todos los musulmanes. Esta es su ayuda para su gente. Y Europa tiene que coger toda esta gente. Es que es algo, no es lógico, o sea, no le veo lógico. O sea, esta gente son de la misma raza de los países del Golfo, de los países árabes, y todos los países árabes son ricos, la pueden ayudar a su gente. ¿Por qué no cogen a esta gente? ¿Por qué le mandan a Europa? Pero hay un propósito atrás de él. Es la conquista silenciosa del Islam a Europa. ¿Y por qué en esa entrevista no sale ningún elemento de lo que estás describiendo? Eso es lo que a mí me extraña. Porque yo sé todo eso y el Papa tiene asesores, tiene gente que conoce todo eso. O sea, y a mí me extraña que el Papa no sabe eso. Solamente a decir, hay que acoger los pobrecillos. Claro que son pobrecillos. Yo también soy un inmigrante. Claro que me salen las lágrimas cuando veo las imágenes de los inmigrantes en la frontera. Claro que sí, esto es humano. Pero por otro lado hay que pensar, ¿por qué no le ayudan su gente? Su misma gente. O sea, nosotros hemos estado ahí y a mí me llaman islamófobo. Yo he estado ahí 15 días con ellos. ¿Y sabe quién me mandó? También le puedo decir. Yo en septiembre, cuando fui ahí, antes estuve en la frontera entre Irak y Siria y Jordania, ayudando a los cristianos perseguidos. Nadie habla de los cristianos perseguidos. Todo el mundo habla de estos pobres musulmanes, el que vienen a Irak. Pero nadie habla de los cristianos perseguidos que están sufriendo tanto en Irak como en Egipto y en Siria. Nadie acoge a esta gente. Don Raad, usted ha hablado, me estaba hablando en su momento que quería, antes de empezar ya con el tema de lo que es la Semana Santa, amigos, don Raad, pues quería también dar una respuesta a esta noticia que ustedes habrán visto en las semanas pasadas, donde una mezquita de Sevilla enviaba una carta al rey exigiéndole que pida perdón por la Reconquista. Y me ha pedido que, lógicamente, quería responder usted a esta aberración, ¿no?
primero, este imam es un descelebrado total, porque primero es un imam converso, es español converso al Islam. Este es en cualquier país árabe, si dice esta declaración contra su país, es un traidor, la condenas a muerte. Y aquí en España no pasa nada. Está traduciendo su país, España. Dos, a ver, ¿de qué tiene que pedir perdón España de eso? Si sois vosotros, los musulmanes son los invasores. Durante 14 siglos, el Islam se ha extendido por el filo de la espada, porque desde el año 636, con el segundo califa ortodoxo Omar, el Islam empezó a conquistar Mesopotamia en el 637, conquistó Siria 638, Jerusalén 640, Egipto 641 y se extendió hasta el Magreb, y desde el Magreb conquistaron la península ibérica. Entró Tarek. ¿Quién es Tarek? Tarek era un berber, era un misionario que luchaba por dinero y pasó con 3.000 soldados primero a Gibraltar, y de ahí viene la palabra Gibraltar, Jabal Tarek. A ver, ¿dónde están en la memoria la histórica? montaña de Tarí. ¿Dónde está en la memoria histórica? Pues lo que Y tiene que Tarifa también viene claro, de Tarí. tiene que cambiar estos nombres. Solamente están buscando de unos pueblos pequeños en España que llevan el nombre de Franco o de algún general en la guerra civil. Hay que cambiar el nombre. ¿Y estos qué son? Estos también eran unos invasores. Pues lo que tenéis que hacer primero es cambiar el nombre de Gibraltar, porque está en el nombre de un invasor, de un dictador. Y la prueba de ello que es un invasor, porque en el año 720 el califa de Umayya, Suleimán bin Abd al-Malik, mandó atrás de Tarek y le colgó en la plaza de Damasco, porque le dijo: ¿a ti qué te ha mandado a conquistar España? Y murió ahí en Damasco, Tarek, por el califa de Umayya. Lo que tienen que pedir perdón son los musulmanes, para todo el mundo. A ver, dime un país en el mundo que no ha sufrido del Islam, desde que ha empezado el Islam hasta hoy. Todo el mundo ha sufrido del radicalismo islámico. Pues los musulmanes lo que tienen que hacer es, necesitan otros 14 siglos para pedir perdón a todos estos países, el que le han conquistado y ahí han puesto la ley islámica y han obligado a los judíos y cristianos a convertir al Islam. Y han matado miles de personas. Bueno, vamos a cambiar ya de tema. El tema principal de que está usted hoy aquí es pues la Semana Santa y sobre todo enseñar un poco a la población en general que nos está viendo, al público que nos está viendo, quién fue el verdadero culpable de la muerte de Jesucristo. Si fueron los romanos, si fueron los fariseos, pues en este caso Caifás, ¿quién fue, en su opinión, el verdadero culpable de que Jesucristo terminara en la cruz? En mi opinión, nadie tiene culpa, es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que saber. Principalmente tenemos que saber por qué vino Jesús a la tierra. Hay miles de razones por la venida de Jesús a la tierra. Jesús vino para predicar el reino de Dios, para predicar el amor, para santificar el nombre de Dios, predicar el reino, la llegada del rey sobre la tierra. Las profecías de Jesús, Mateo 24, la profecía más importante en la Biblia, cuando dijo: vendrán después de mí muchos profetas y hablarán en mi nombre, y engañarán muchísima gente y mucha gente lo sigan. Esto es lo que estamos viendo, cumpliendo esta profecía por el Islam, por la masonería, por la izquierda, por el socialismo, con todos estos movimientos. Es un cumplimiento de la profecía de Jesús en Mateo 24. Y principalmente Jesús vino aquí por el rescate, para
sacrificar su vida por la humanidad. Porque dice el apóstol Pablo en su carta a Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, dice, por un hombre pasa el pecado, por Adán, y por otro hombre se quita el pecado. Por eso Jesús vino para entregar su vida por la humanidad. Ahora bien, analizamos los tres presuntos culpables de la muerte. Exactamente. Yo creo que la gente, cuando Jesús, lógicamente, le llegan a ver como casi un agitador político, digamos que las altas clases judías ven en peligro su posición política, claro, respecto a Roma y al pueblo, ¿no? Pero no es los judíos, porque Jesús... No los judíos, sino lógicamente el Sanedrín y Caifás. Jesús nació judío, se crió como judío y vivió como judío. Y nunca negó la ley de los profetas, la ley de Moisés, porque dijo en Mateo 5:17, dijo, no vengo a abolir la ley de los profetas, vengo a cumplir. Por lo tanto, Jesús no negó el judaísmo, vino a cumplir el judaísmo. Lo que pasa es que eran dos sectas, los saduceos y los fariseos. Jesús mismo condenó estas dos sectas, no condenó el judaísmo, llamó a estas dos sectas como hipócritas. En Mateo 24 llamó a estos dos hipócritas. Además, estas dos sectas tenían el poder político y el poder religioso. Claro, el problema está en una profecía muy importante en el judaísmo. Hasta hoy día, el conflicto, el enfrentamiento entre el judaísmo y el cristianismo. Para los judíos, Jesús no era el profeta que ellos esperaban. Porque hay una profecía en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 18 al 19, dice claramente que saldrá dentro de tu pueblo un profeta y hablará en el nombre de Dios, y este sería el Mesías. Para nosotros, los cristianos, Jesús es el cumplimiento de esta profecía, y aparte hay 54, en mi libro, yo tengo un libro, se llama Profecía y Profetas, analizo todo eso, todas estas profecías. Estas 54 profecías encajan con la venida de Jesús. Lo que pasa, los judíos, los saduceos y los fariseos dijeron que no, Jesús no es el Mesías, el que nosotros esperamos. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si aceptan Jesús como el Mesías, entonces Jesús es el rey de los judíos, el rey del mundo. Pierden ellos el prestigio, pierden ellos el poder político y el poder religioso y económico. ¿Qué hicieron? Pues hicieron esta trampa contra Jesús y dijeron a Pilatos que Jesús dice que él es el rey de los judíos. Pilatos, muchísimos historiadores le pintan como tonto, y no tenía ni un pelo de tonto, al contrario, era un rey que fue nombrado en el año 26 gobernador de Judea, y Pilatos investigó, porque cuando entró Jesús y le dijo a Pilatos, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Juan 18, 37, 38. Y Pilatos investigó qué es la verdad y descubrió de que Jesús era inocente y no tenía ningún peligro para el imperio romano. No solamente eso, es algo que no viene en la Biblia, pero viene en la traducción de la Iglesia ortodoxa. Su mujer se llama Polanca, Santa Polanca, según la Iglesia ortodoxa, le nombraron como santa. Vienen las traducciones, no viene en la Biblia. Estaba también atrás de su marido porque ella tuvo un sueño. Este sueño sí viene en la Biblia, en el libro de Mateo 27 viene este sueño. Se dice la mujer, pero no menciona el nombre de la mujer de Pilatos. Y le dice que tuve sueño de que este hombre es inocente y muy importante. Y Pilatos quería salvar a Jesús.
Por eso, Pero ¿qué Caifás hizo? no. Caifás no, Caifás Caifás iba por quería él. que le querían matar. Claro, que iba por él. Y el hecho Pero que... Caifás, ¿por qué? Porque Caifás y el que están alrededor de él eran la cabeza de estas sectas, los saduceos y los fariseos. Pero no ponemos a todos los judíos en el mismo saco. Por supuesto. Estas sectas, estas dos sectas. Y, Por lo tanto, una pregunta, ¿Caifás presionó a Pilatos de tal forma que le amenazó con ir incluso a Roma si no ejecutaba a Jesús? claro, por eso, y Pilatos aquí tuvo un poco de miedo, por supuesto, como gobernador de Judá. Por eso, ¿qué hizo Pilatos? Mandó a traer agua, lavó la mano y dijo, yo lavo la mano de este hombre inocente. Y esa no era costumbre de Roma, era costumbre judía, porque el agua lo utilizaban los judíos también para la purificación, según el libro de Deuteronomio, el capítulo 21. Además, nosotros también como cristianos hemos cogido esta costumbre también del bautismo del agua, también es tiene un significado muy importante. Y luego, por supuesto, los musulmanes también copiaron esta traducción, por eso se lavan los codos como los judíos, la cabeza y todo, antes de rezar 5 veces al día por el agua. Por eso era la voluntad de Dios. Dios quiso. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús a la tierra, para entregar su vida por todos nosotros. Claro. Una pregunta. Cuando Jesús llega a Jerusalén, el domingo de Ramos, Caifás ve la llegada y cómo la gente le empieza a recibir. ¿Cómo planea Caifás la traición, que uno de los suyos, en este caso Judas, traicione a Jesús y quiera todo ese contubernio para poder involucrarle en un delito que no había cometido? Por eso inventó todo este panorama de que Jesús estaba predicando, que él predicaba y decía que era el rey de Judea y de los judíos, le acusó de este. Y al contrario, porque Jesús, el pobre, no decía eso, al contrario, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino está en el reino de Dios. Claro. Por lo tanto, él para nada quiso el poder dentro de Judea. Jesús quiso predicar la palabra de Dios, quiso predicar el reino de Dios, el fin del mundo, las profecías, condenar a los hipócritas y también animarnos a nosotros. Por eso yo animo a todos los cristianos. Y este es también el objetivo principal de este programa, decir la verdad. Y Jesús repitió en varias ocasiones a los cristianos verdaderos, tienen que decir la verdad. Rat, aquí hay un gran traidor en toda esta trama, que es Judas. ¿Cómo se fijan estos fariseos en Judas y saben que él va a traicionarlos? Que ellos tenían noticias de que él era el más débil. Claro, de los 12. Era una persona materialista y veían en él que no tenía tanto fe en Jesús, iba con Jesús de eso. Pero hay muchos historiadores también no culpan a Judas, porque dicen que Dios también utilizó Judas como un instrumento para utilizarlo para el propósito de la entrega de Jesús a la pasión, a la muerte de Jesús. Pero lo más importante en este tema de la pasión de Cristo y la Semana Santa, y no quiero dejarlo a un lado, todos los años en esta fecha, una semana o 2 semanas antes, algunos imames en Europa, imames musulmanes, piden o mandan quejas o denuncian
las celebraciones de la Semana Santa en España y piden a quitar estas celebraciones, las procesiones y todo esto, que algo yo para mí, yo lo vivo profundamente, de verdad que a mí las procesiones me encanta. Aparte Esto que es lloro un por ello. atentado directamente a nuestra Sí. cultura, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, muchísima gente me pregunta, ¿por qué los musulmanes están contra estas celebraciones? Porque ellos no creen en la pasión de Cristo. Ellos no creen en la muerte de Jesús. Ellos no creen que Jesús entregó su vida por toda la humanidad. Incluso los musulmanes. Porque hay una sura en el Corán, la sura 5, 157, 158, dice que Jesús no murió, sino Dios mandó otra persona parecido a Jesús y fue crucificado y Jesús subió al cielo. Otros imames musulmanes dicen que el hombre el que fue parecido a Jesús, era Judas. Era Judas. Eso es. Que Judas dio por la voluntad de Dios, le cambió su cara o su aspecto como el aspecto de Jesús y fue capturado y fue crucificado por Jesús. ¿Por qué? También tiene otra explicación. Porque ellos no creen en Jesús como el Mesías. Porque para ellos el Mesías es Mahoma. Según la sura 33 y 40, dicen, Mahoma es el último profeta y es el Mesías. Por lo tanto, para ellos Jesús es el Mesías. Y un asunto también muy importante, tanto los judíos como los musulmanes, a nosotros, a los cristianos, en realidad no nos llaman cristianos, porque los musulmanes, por ejemplo en mi país, en mi próximo libro que sale la semana que viene, explico este concepto, nos llaman nazarenos, nunca nos llaman mesíhi, cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Y si nos llaman a nosotros cristianos, están afirmando que Jesús es el Mesías. Y como ellos no creen en Jesús como el Mesías, entonces nos llaman nazarenos, nazarani, o los seguidores del nazareno, que es Jesús. Los judíos lo mismo. O sea, tampoco nos llaman cristianos, nos llaman nazarenos. Entre ellos, bueno, hay judíos porque los judíos en realidad son 15 millones de judíos en todo el mundo, y si sacamos los practicantes también, pues quedan entre el 80-70% creyentes y los demás que no son creyentes. Por lo tanto, necesitan los cristianos. Y con nosotros, cuando viven con los cristianos, bueno, nos llaman de cristianos, pero en realidad entre ellos no. ¿Por qué? Porque si nos llaman de cristianos, están afirmando que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, ¿qué hacen ellos practicando el judaísmo? Ellos todavía están esperando el Mesías. El Mesías. Y dentro de esta presencia de Cristo en Jerusalén y de esa famosa última cena con los 12 apóstoles, hay teorías que hay un apóstol más. Dicen que fue Magdalena. Hombre, estas son teorías. Sí, Esto ¿no? Ni merece la pena. ¿Vio usted la última película de María Magdalena? Sí, lo que pasa es ¿Y que qué opinión le da de eso? nosotros como cristianos verdaderos, nosotros creemos en el Evangelio, lo que dice el Evangelio, lo que dicen los 4 apóstoles el que han estado con Jesús. Ya con las teorías, tantas teorías hay, tantas cosas, y ninguna está aprobada perfecta. Como Cameron también, cuando, si te recuerdas de la película el que hizo, no una película, un reportaje, que se descubrió una tumba que ponían, había una tumba de un hombre con una mujer y 2 niños, y ponían Jesús hermano Jesús hermano de Santiago, y decía que este era
la tumba de Jesús, y esta es María Magdalena, que era su mujer, y con 2 niños. ¿Qué prueba tiene de eso? O sea, no hay ninguna prueba. Aparte, Flavio Josefo mismo, y yo me fío muchísimo en Flavio Josefo, un historiador del siglo I, judío, en su libro Antigüedades Judías, es un libro magnífico, es un tocho de libro, y la verdad que es muy difícil de entender. Tiene 2 libros históricos del siglo I, y habla de Jesús, habla de que era que había un hombre, buen hombre, y fue crucificado, inocente, crucificado en el siglo I, y hablaba del nombre de Jesús. Por eso hay muchas teorías, pero son teorías como hoy día. Todo el que habla de Jesús, todo el que hace una burla, una película de risa, insulta a Jesús, que bueno, todo es bonito y todo el mundo se ríe, pero nadie se atreve a hacer algo contra Mahoma, porque el que hace algo contra Mahoma le corta el cuello. Lo paga caro. Claro. En todo este proceso de la muerte de Jesús hay una figura principal que es su madre, la Virgen María. La Virgen María, ¿cómo asiente la muerte de su hijo con tanta fuerza? Con tanto dolor y canto. La verdad que es verdad, que, bueno, es la madre de Dios, que tiene que tener esta paciencia, y seguramente que sabía lo que va a pasar a su hijo. Por eso esta fuerza el que tuvo es una fuerza, y es el Espíritu Santo y la ayuda de Dios. Y además que Jesús le dijo, cuando estaba en la cruz, le dijo a Juan: ahí tienes tu madre, cuida de ella. De hecho, que según las traducciones y según las hipótesis, que María, la madre de Jesús, fue con San Juan a Estambul, ahí, porque San Juan se fue ahí a predicar, y seguramente que se fue con él, y de ahí se subió al cielo. Pero lo que más me duele a mí, y eso también volvemos al asunto del Papa, me estoy recordando ahora mismo, con su entrevista con el imam Ahmed Tayyib, se llama el decano de la Universidad del Azhar, que es el representante de un grupo importante de los musulmanes, pero no es el representante de todos los musulmanes. Representa una parte. Una parte, porque no hay un representante de único, todos los musulmanes. Por eso es que no hay diálogo con los musulmanes, porque nadie se puede decir que yo represento a todos los musulmanes. Lo que me duele cuando me viene ahora a la cabeza este asunto. Hay una sura en el Corán, la sura 66:5, y dice esta sura que Dios promete a Mahoma a darle mujeres buenas, vírgenes y devotas. Muhammad oficialmente se casó con 10 en su vida, se casó con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas. Además tuvo 43 mujeres, tuvo un matrimonio de placer o un matrimonio temporal. Era una máquina, tío. 55 mujeres tuvo. Como parece que no es suficiente, y los intérpretes del Islam, entre ellos este imam, el que entrevistó con el Papa, interpretan esta sura, la sura 65, 5, el versículo 5, y dicen que Muhammad dijo, un dicho es escrito en la Sunna, dijo: Allah me prometió a casarme con María, la madre de Jesús, y quitarla la virginidad. 3 hadices hay en la Sunna de esto. Y el mismo imam probó este versículo y esta hipótesis de los imames. Y yo pregunto, su santidad,
con todo el respeto del mundo, porque su santidad es mi papa y yo lo respeto mucho. Yo la verdad que me salen las lágrimas cuando me recuerdo de este hecho y cuando le leo, porque se duele muchísimo a los musulmanes, a los cristianos, los verdaderos cristianos, especialmente nosotros los orientales, que nosotros tenemos una devoción increíble, tenemos una creencia y una fe en Jesús y su Madre María. Eso nos duele. Pues yo le pregunto a su santidad, ¿usted ha preguntado este imam sobre este asunto? ¿Cómo pueden decir eso y faltar el respeto a los cristianos, a todos los cristianos sobre este asunto? No solamente eso, o sea, hay otro texto en el Corán, la Sura 98, 6, dice, la gente del libro son los peores de la humanidad. Y le preguntan al mismo imam el que habló con el Papa, ¿por qué son los peores? Y está ahí escrito, y él también lo escribió en la Universidad de Al-Azhar. Dice, porque los judíos son descendientes de los monos y los cristianos descendientes de los cerdos. A mí estas cosas... Toma ya, toma ya, Mira ¿no? qué sociólogo. Tío, pues... O sea, que venimos de los cerdos. De cerdos. Ajá, bueno. Pero Por lo menos de pata negra, ¿no? estas cosas también, en esta Semana Santa, hay que tener un poco de reflexión y de pensar un poquito en todos estos asuntos. Cuando se habla del diálogo de la civilización, cuando se habla del encuentro entre las tres religiones, hablar de eso, a ver, buscar solución de estas cosas. ¿Cómo van a dialogar las tres religiones y hay una religión que nos llaman de todo menos guapos? Totalmente. Raad, ahora mismo estamos en periodo de Semana Santa. La Semana Santa, como hemos dicho antes, representa la pasión de nuestro Dios, del Hijo de Dios. ¿Por qué tenemos que celebrar y ser conscientes de la importancia de celebrar este evento todos los años aquí en España? Porque es una semana para un cristiano, es vivir esta pasión de Cristo. Cristo vino para enseñarnos el amor, el perdón, la convivencia, enseñarnos de ser un buen cristiano. En esta semana tenemos que pensar de hacer obras buenas. Y cuando vemos las procesiones, esta música tan, melodías tan triste, esta nos llena el alma, nos recuerda en el sufrimiento de Jesús. Los cristianos, y Jesús mismo dijo también, todos los cristianos hemos venido aquí para sufrir, para ser perseguidos, y debemos de aceptarlo, pero al mismo tiempo no debemos de relajarnos, porque dijo Jesús claramente en Mateo 24:13, quien se aguanta hasta el fin salvará. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no tenemos que olvidar una cosa, y esta es una reflexión también mía dentro de la Semana Santa y para todos los musulmanes. Además de recordar la pasión y la muerte de Cristo en la cruz, hay que recordar sus palabras. Y una palabra a mí que me llena siempre, me llega al corazón, es: por eso he venido, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Y debemos de decir la verdad y debemos de defender nuestra fe, la fe cristiana. Y políticamente también España está dentro de Europa. Europa todo tradicionalmente es judía cristiana y debemos que conservar esta traducción y defenderlo. Mucha gente no quiere defender esta tradición. Hay gente, por ejemplo, uno que se llama Pedro y otro Pablo,
que seguramente no sabe de dónde viene su nombre, ¿no? Porque los dos vienen de un movimiento marxista, y lo hemos explicado en otro programa, el marxismo o Marx, viene de los masones. Y la masonería, el objetivo principal de la masonería es acabar con la tradición judía cristiana en Europa. Y están siguiendo los pasos. No estoy diciendo que Pablo y Pedro son masones, ojo, no. No lo sé. No pero nos estamos refiriendo a los picapiedras, ¿no? sí, también lo mismo. Pero la ideología, yo estoy contra la ideología. Y a mí cuando me preguntan y cuando me dicen, es que atacas o hablas mucho contra el Islam, o algunos me tachan de islamófobo, y no sé de dónde viene este islamófobo. La fobia es miedo. Y yo no tengo miedo del Islam, al contrario, yo hablo con toda la franqueza. Lo que yo quiero y mi deseo es que viene alguien y me dice, o me desmiente todo lo que digo. Si está todo escrito, si mis informaciones son investigaciones y lo que yo digo, esta es la verdad, porque ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es decir la verdad, no inventarlo como lo inventan otra gente que no son cristiana. La Semana Santa que se celebra aquí en España, se celebra en países hispanoamericanos. ¿Los ortodoxos no lo celebran exactamente igual? Sí, lo celebran, pero bueno, no es en el mismo sentido. Bueno, los ortodoxos, hay una diferencia entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica sobre la naturaleza de Jesús. Porque nosotros los católicos pues decimos que Jesús tiene dos naturalezas, es la divina y la humana, y van los dos paralelos. Este es el misterio de la Trinidad. Los ortodoxos dicen, no, Jesús tiene solamente una naturaleza, es la divina. Jesús era Dios en el cielo y en la tierra también es Dios. Son diferencias de teología, de interpretación, y todo en mi opinión, en mi libro también, mi próximo libro también lo explico, fue culpa por los padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, porque empezaron a interpretar las palabras de Jesús. El primer padre de la Iglesia fue Tertuliano, el primero que menciona la palabra Trinidad en el siglo III, en el 2015, en el 215. Tertuliano era de Cartagena, era un sacerdote, era un teólogo, y escribió la palabra Trinidad. Y a partir de ahí salieron muchas teorías. Fue el arianismo también, que el arianismo dice que Jesús tiene solamente una naturaleza, es humana. Jesús era un profeta, no era Dios. Y del arianismo también salió la secta nestoriana, que hoy día son los asirios en Irak, en el norte de Irak. Esto empezó a partir del concilio de Éfeso del 431, cuando en este concilio dijeron que María es la madre de Dios. Nestorio, que era el obispo de Constantinopla, dejó entender en sus enseñanzas que Jesús era humano y María era la madre de Jesús, no de Dios. Y se extendieron sus enseñanzas en toda Mesopotamia. Y ahí salieron muchísimas sectas. Eso es lo que debemos de hacer los cristianos. Y tenemos esta Semana Santa como una semana de devoción, de reflexión, para hacer un llamamiento a todas estas iglesias. Sí, un diálogo, un acercamiento entre las iglesias cristianas, pero no con otras ideologías que no tienen nada que ver con el cristianismo. Este es el diálogo. Ahí tiene que concentrar, vamos, en mi opinión, tiene que concentrar el Vaticano y su santidad el Papa. Don Raad Salan, una auténtica lección nos acaba de dar usted
a todos nosotros de lo que es la Semana Santa en todos los sentidos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Para mí es un placer y me ha llegado al corazón, de verdad, me he emocionado mucho hablando de la Semana Santa. Pues muchísimas gracias, don Rahan. Nos vamos, amigos, a publicidad y vamos a volver pues con los momentos más especiales del Mundo al Rojo a lo largo de esta temporada. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales,
para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.